Muy bien, muy bueno, qué bien, les saludamos a todos. En esta hora estamos con el propósito ya de poder transmitirles a través de estas redes un mensaje de Dios para que pueda llevar bendición a su vida, llevarle bendición a su casa, a su familia. Hemos estado con el gran propósito de predicar la palabra de Dios, sobre todo de dar a conocer todas las cosas que estarán para suceder en el tiempo del fin y algunas de las cosas que ya están sucediendo como antesalas o eventos de lo que sucederá en el tiempo del gran juicio de Dios. Estamos más que todo deseando que su vida sea bendecida, que su vida sea fortalecida a través de la palabra y muy consolados por el Señor, ya que Dios en su amor, en su misericordia, ha podido darnos el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Y qué bueno que tenemos la palabra que nos está alertando, el mensaje del Señor que nos está instruyendo y enseñándonos el camino de la verdad. Bueno es Dios que, conociendo todas las cosas del futuro, desde hace años o miles de años, Dios conoce los eventos que sucederán en el tiempo del fin, de las cuales quiero dar a conocer a través de la palabra y de las cosas que también estamos viendo, observando y experimentando hoy en nuestra generación. Sabemos que el hombre ha llegado a los límites de sus inventos a través de la tecnología. A través del profeta Daniel en el capítulo 12:4, la Biblia nos dice que la ciencia aumentará en los últimos días. Muchas de las cosas que los hombres han creado en parte o que han hecho nos ha sido de beneficio en nuestro tiempo. Quizás hay un buen porcentaje de todas las cosas que nos sirven, que nos ayudan para bien. Pero hay muchas de las cosas que en el tiempo tendrá consecuencias muy graves para la humanidad. Traerá consecuencias terribles para el mundo. Los hombres hoy en día piensan que todo está a la perfección, que todo es muy importante, pero considero que las cosas tendrán un final muy amargo, un final muy difícil. Mas espero que en este momento en su vida y en su hogar, en su familia, pueda gozar de la paz de Cristo, de una esperanza en el cual Dios nos asegura una salvación gloriosa. Tenemos que gozar de la bendición de Dios, ya que solamente en Cristo, en el Señor, tenemos una esperanza de vida, una salvación gloriosa y una oportunidad con todos los méritos de lo que Dios nos provee, nos ayuda y nos bendice. Sabemos que la vida misma es un regalo de Dios. Todos fuimos creados por la mano poderosa de nuestro gran Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que en este momento pueda depositar su tiempo y su momento al consejo de esta palabra, de la cual quiero alertar. Estamos predicando sobre eventos finales, de eventos que van a pasar en el tiempo final, en los últimos días. Y dentro de esos eventos que el mismo Señor Jesucristo anunció, hay uno de esos eventos que menciona el Señor y dijo Jesús: y habrán guerras y rumores de guerras. Las guerras, las amenazas de las guerras que hemos experimentado y hemos escuchado últimamente, y aún a principios de este año 2020, pudimos notar de que hubo una amenaza de una guerra por la intervención de Estados Unidos contra Irán, a través de haber asesinado a un hombre muy valioso de Irán, un hombre muy importante, un consejero muy sabio para el gobierno de Irán, un islámico muy dotado para poder enseñar, y también un hombre de alta dimensión, de alta jerarquía en el ejército de los iraníes. Pero bien, Dios ha tenido misericordia, y de las cosas de lo que estamos seguros es que todavía no es el fin. Todavía no es el juicio final. Todavía Dios está dando un tiempo de oportunidad. Estamos en un tiempo aparentemente de una pausa, pero que a la verdad se están instalando bases, fundamentos, se está preparando ya para un evento al final de los tiempos,
que será de destrucción masiva. Mas en esto quiero decir y mencionar de lo que quiero predicar en esta hora, y es sobre la proximidad del Armagedón. Estamos próximos al Armagedón. La Biblia nos menciona del Armagedón. Sabemos que Armagedón es el valle de Josafat o el valle de Megiddo. Este es un lugar estratégico que está al norte de Jerusalén, al norte de Israel, un lugar estratégico para una guerra. Lastimosamente Israel es el foco, es el blanco para un evento que tendrá una trayectoria extraordinaria en la tierra. Y quiero mencionar o leer en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, en el versículo 12, y nos habla del sexto ángel que derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la bestia, de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, ha dicho el Señor, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Próximos al Armagedón. Estamos a un paso al Armagedón. Es el epicentro de la guerra mundial. Una guerra terrible. Una guerra de desastre mundial. Será una guerra incomparable. Cuando la Biblia dice que la gran tribulación vendrán eventos en los cuales nunca se han visto ni sucederán después. Serán tiempos difíciles y caóticos. ¿Por qué estamos mencionando? Y quiero hacer un poco de hincapié en este mensaje sobre estamos próximos al Armagedón. Porque estamos notando en el mundo que todas las cosas están encaminándose a ese día de confrontamiento entre las dos fuerzas de oposición mundial, entre dos ideologías, entre dos sistemas de vida sociales. En pocas palabras decir, capitalismo contra socialismo, socialismo contra capitalismo. Son las dos fuerzas que vio el profeta Daniel desde allá mucho tiempo antes de Cristo, en los pies de la imagen que tenía 2 elementos, hierro y barro. Allí está parado el fin del mundo. 2 oponentes, 2 fuerzas. Y hoy en día está tan claro. A veces quizás no lo notamos porque pareciera que ya es nuestro ambiente en identificar cómo el mundo está, cómo está fragmentado en 2 partes, cómo está el socialismo organizado en su lado y cómo está el capitalismo bien organizado en el otro lado, cómo están las 2 fuerzas, cómo están los países que conforman cada una de las ideologías que forman parte de cada uno de estos sistemas. Hay una oposición, hay una competencia mundial entre el desarrollo de los países del capitalismo y entre el desarrollo de los países del socialismo. No estamos lejos. Cuando la Biblia menciona el oriente, está mencionando el oriente de Asia, al oriente de Israel, del oriente, de donde son los países en los cuales está formado Japón, China, Irán,
Irak, todos estos países, Siria, están al oriente de Israel. La Biblia nos menciona entonces de que va a haber una guerra terrible, una guerra de desastre y de muerte, una guerra incomparable. Y esto será uno de los eventos que le traerán el fin a la gran tribulación, el gran juicio. El día de la ira de Dios se manifiesta en mayor escala el día que se levanta la guerra mundial. No va a ser mucho tiempo como duró, quizás pudiéramos mencionar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que tuvo parte en el año de 1914, que murieron aproximadamente 8 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, que murieron aproximadamente 55 millones de personas, se desarrolló en un campo más amplio, en varios países que participaron en esta guerra. Fueron cantidad de muertos, 55 millones. En el año de 1944-46, esa guerra duró unos varios años. Pero ¿qué queremos decir? Se está mencionando de una tercera guerra mundial. Se han sentido momentos en que parece que la guerra ya va a reventar, que la guerra va a estallar, que el mundo ya pronto se enfrenta. Sabemos perfectamente que una guerra es fatal. Una guerra en nuestra época sería de destrucción. Quizás nos podemos imaginar casi total. ¿Qué nos menciona la palabra de Dios acerca de estas guerras? El apóstol Pedro nos describe que será una guerra con elementos ardientes. En el tiempo antiguo las guerras se hacían montados a caballos, o en bestias, o en mulas. Las guerras se hacían montados a camellos, con espadas en las manos, con jabalinas, con arpas. Pero en nuestro tiempo, ¿qué describe el apóstol Pedro? Y estamos hablando de 2000 años, donde todavía no había un desarrollo de ciencia, ni tampoco de tantos químicos mortales, como los que hoy en día sabemos perfectamente que están en juego. Podemos ver lo que menciona el apóstol Pedro en la segunda carta del capítulo 3. El apóstol Pedro nos describe algo muy importante. Nos habla de la venida del Señor Jesucristo, que será de un momento, de repente, pero que luego viene una guerra de destrucción masiva. Dice en el capítulo 3, versículo 10 de la segunda carta, el apóstol Pedro, que conste, no era un hombre de ciencia, era un hombre del vulgo, era un hombre que no tenía tanto conocimiento de ciencias sociales, ni ciencias. Era un hombre pues que sabía leer y escribir, pero que no era un profesional. Dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas habrán de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Este es el consejo de Dios. Dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Habla de elementos ardientes, habla de químicos que traen destrucción a la tierra. El apóstol Pedro está hablando de una destrucción de químicos que vienen a destruir a la tierra. Quizás se lo escribió sin tener la idea de lo que realmente iba a suceder. Hoy en día estamos viendo, estamos escuchando las noticias, vemos cómo están experimentando. Unos gobiernos están mostrando ante el mundo
su potencial que tienen en sus armas de alto poder. Los gobiernos del primer mundo, todos están cargados de armas. Todos tienen armas de alto poder de destrucción, de destruir ciudades enteras, de destruir países enteros. ¿Por qué no decirlo? De destruir continentes. La Biblia nos dice que toda la tierra va a ser desmenuzada y destruida. Lo dijo Daniel en el capítulo 7, versículo 23. Esto se está acercando porque se está aproximando una guerra. Estamos pasando ya tiempos de guerras sociales, guerras económicas. Hay guerras en nuestros días, están pasando una guerra. Y no está lejos en pensar de que la epidemia o la pandemia que estamos viviendo tiene como objetivo ir buscando una hegemonía para fortalecerse y llegar a prepararse para una guerra mundial. Y voy a tratar de enfatizar un poco en esto de lo que leí en Apocalipsis, en el capítulo 16. La sexta copa que cayó sobre el río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Cuáles serían los reyes del oriente? Son los países que vienen a enfrentarse contra Israel, porque el punto de guerra es Israel, el punto de enemistad es Israel. Y al hablar de reyes del oriente, estaríamos hablando de los países que están en el círculo del oriente, en cuenta China. China está desarrollando un poderío, está desarrollando un poder económico, tiene un poder político, tiene desarrollo de tecnología, tiene un alto nivel de ciencia y tiene un alto poderío de armas. Por tanto, quizás el mismo Estados Unidos ha sentido el celo de que China está sobrepasándose en el poder económico y en el poder de tecnología. Y por qué no pensarlo, el poder en armas. China tiene cantidad de armas. Por tanto, si vemos los países que están alrededor de China, que están al oriente de Israel, el número uno que debemos de considerar con mayor poder es China. Es China. Y China en estos días está alcanzando mayor nivel de poder. Tanto que China se está adueñando de aún de las empresas que tenían extranjeros en su propio territorio. Los que tenían empresas grandes, poderosas, ahora son los mismos chinos los dueños de estas empresas. Es China la que ha tomado parte de estas empresas. Ahora China está alcanzando mayor hegemonía y mayor poder. Automáticamente se sabe cuando se menciona de un rey que menciona la Biblia, está hablando de un país que tiene una hegemonía mayor, un poder más alto que los otros países. Está hablando de un poder económico. Y China tiene un poder económico muy potencial que está superando al mismo Estados Unidos. Está superando a Estados Unidos. Ahora China se está adueñando también de todas las cosas, de todas las empresas, de todas las fábricas que le traen el desarrollo a sí misma. Podemos decir que cuando la Biblia se menciona que vienen preparados para la guerra y les va a secar el río Éufrates en el día de la guerra de Armagedón, porque el río Éufrates tiene más de 3 kilómetros de ancho. Entonces Dios va a hacer que este río se seque para que los reyes del oriente que vienen al día de la matanza del día de Jehová, en Armagedón, en Israel, vienen a confrontarse, aunque a la verdad detrás de estas espaldas, de esta guerra, hay una fuerza espiritual, hay demonios mismos que están pretendiendo querer confrontar al mismo Jesucristo, al mismo Señor Jesucristo, para quererlo confrontar y hacer guerra contra el mismo Señor. Por eso la Biblia lo menciona en el capítulo 19,
del versículo 13 en adelante, dice que estaba vestido Jesús de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Se refiere al mismo Señor Jesucristo, y se está refiriendo a un día terrible en el que Jesús viene y está viendo que Israel está siendo atacado por una guerra mundial en ese momento cuando Jesús descienda. Y dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 17 y 18 nos menciona las consecuencias que vendrán el día que Jesús viene, cuando sea el tiempo de la guerra de Armagedón. Porque aquí hay un misterio. El mismo Señor Jesucristo desciende y viene a proteger a Israel de la destrucción de la guerra de Armagedón. Israel es protegida por el mismo brazo de Dios, como hemos visto hoy en día, como Dios mostrando su amor, su misericordia y la fidelidad a las promesas al padre Abraham, a Jacob, a Isaac. Ahora está guardando a Israel. Cuando ha sido atacado Israel, Dios ha estado protegiendo a la nación de Israel. Dios siempre ha estado a la defensa de Israel, y Dios va a proteger en el tiempo de Armagedón a la nación de Israel, porque todos los países que pertenecen a la oposición de Israel, algo contra el capitalismo, como decir Rusia, como decirlo China, Corea del Norte, la misma China, Irán, son países que tienen esa tendencia, que son enemigos de Israel. Estos se van a unir en batalla para destruir a Israel, y siempre lo han querido hacer. Ahora, Dios lo está deteniendo. Dios está tomando el control. Dios está permitiendo que solamente se cumpla la palabra en que Jesús dijo: habrán rumores de guerra. En el capítulo 24, versículos 6 y 7, Jesús dijo: habrán rumores de guerra, pero no se ha desatado la guerra mundial. Y Dios está guardando, porque este evento será hasta en el tiempo de la gran tribulación, cuando los juicios de Dios se desarrollen sobre la faz de la tierra, porque esto tiene una forma, esto tiene un cumplimiento, esto tiene un tiempo, esto tiene un momento, y eso va a ser hasta en el tiempo de Armagedón. La iglesia de Cristo debemos de estar pacientes, confiando en el Señor, apegados a la palabra, firmes en las promesas, creyéndole a la misericordia y a la fidelidad de Dios, y nunca apartarnos de Él, porque Jesucristo viene como ladrón en la noche a arrebatar a la iglesia. Él viene a levantar a la iglesia, Él viene a levantar a su pueblo, y Jesús no va a permitir que su pueblo pase la destrucción de la guerra de Armagedón. Por eso el Señor dice que terrible será este día, dice: y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de los capitanes, y carne de los fuertes, carne de los caballos y de los jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Estos fueron llevados para el día de la guerra de Armagedón, y Dios traerá a los animales para que vengan a comerse las carnes de millones de personas que van a morir en el día de Armagedón. El día de Armagedón se acerca. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo cómo uno de los del oriente que encabezarán la lucha contra Israel, que va a encabezar la lucha contra Israel, ya se está preparando y se está armando y está alcanzando la mayor hegemonía y poder en el mundo. Tiene toda la facilidad de poder atacar al mismo Israel. Y me refiero a uno de los reyes del oriente que está al oriente de Israel y se llama China. China está ya preparando su territorio, está preparando sus armas. Y quiero decir esto: en Apocalipsis, en el capítulo 9, nos hace una descripción de lo que será la guerra de Armagedón. En el capítulo 9, en el versículo 14, dice: diciendo el sexto ángel:
que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, donde ha sido casi el inicio de las amenazas de guerra mundiales. Los países que están al borde, cerca al río Éufrates: Babilonia en el tiempo antiguo, ahora Irak, Irán, Siria y el mismo China también, Asiria. Estos países han estado al borde de enfrentar guerras mundiales y son los que ahora son enemigos acérrimos de Israel, que están deseosos a enfrentar a Israel y confrontarse para una guerra. Qué lástima que la ciencia, que los hombres que han inventado estas armas mortales, criminales, destructoras, están deseosos de una guerra para experimentar las capacidades y los potenciales que tienen las armas preparadas para la destrucción de los enemigos. Será una guerra de muerte, de destrucción. Países, multitudes van a morir. Aquí nos describe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, verso 15, dice: y fueron desatados. Aquí podemos ver que estos ángeles son demonios que están atados por el poder de Dios, y que en el tiempo de la gran tribulación van a ser desatados y serán los que van a impulsar a la humanidad, a estos países poderosos, para enfrentarse unos con los otros y destruirse, porque el propósito de Satanás es destruir, es matar y destruir, y él vino para destruir a la humanidad. Pero bienaventurados somos los hombres que el mismo Señor Jesucristo vino para destruir toda obra del diablo y darnos vida a todos los humanos, darnos perdón y darnos salvación. Ese es el propósito. Por eso queremos que consideremos esta palabra. Dios nos está alertando de estas cosas porque todo se está aproximando. Sentimos ya la influencia, sentimos ya el palpitar de los eventos que pronto van a suceder en la tierra, pero que todavía no suceden. Y no van a suceder mientras la iglesia de Cristo estamos en esa tierra. Porque Dios ama a su pueblo, Dios ama a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia es la gracia del Señor, es el fruto de la obra de Cristo. Somos el pueblo redimido por el Señor y Dios nos levantará. Dios levantará a la iglesia. Dice en el versículo 15, aquí nos describe que Dios tiene determinado el día, la hora y el año en que estos eventos van a pasar, como decir, la guerra de Armagedón. Dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Hay aproximadamente más de 7.000 millones de personas en la faz de la tierra. Más de 7.000 millones de personas divididas en 3 partes equivale a más o menos 2.500 millones de personas que van a morir en la guerra de Armagedón, si se dieran estos próximos tiempos que se están acercando. Sería terrible la matanza. Más de 2.000 millones de personas. Va a haber sangre en un periodo, en un círculo de más de 300 kilómetros, se calcula. 300 kilómetros habrá sangre y carne de humanos, de más de 2.000 personas, el día de la guerra de Armagedón, que se piensa que podría ser, no lo dice la Biblia, la tercera guerra mundial. Y esta será el desastre de la humanidad, será la mortandad, porque son todos los países en guerra, los de la izquierda contra los de la derecha, los de la derecha contra los de la izquierda. Aquí el mundo será de muerte. Bienaventurados aquellos que tenemos el oído inclinado al cielo y que aprendemos a escuchar la palabra y la voz de Dios. Dios está alertándote, amigo y hermano. Dios nos está alertando y nos está gritando: preparémonos, porque pronto viene el desastre y el juicio final.
El mismo hombre de la ciencia matando al mismo hombre de la tecnología. Las armas poderosas que se han inventado son para destruir mundos, para destruir la humanidad, para destruir países, para destruir ciudades, y pueblos enteros serán deshechos en pocas horas. Esta guerra no va a durar muchos años. Esta guerra va a ser un desastre casi total, casi total. Dice en el versículo 16, y el número de los ejércitos y de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dijo el profeta Juan. Yo oí su número, sorprendido, 200 millones. Ahora, ¿qué nos puede sorprender hoy? El rey del Oriente, que va a encabezar la guerra de Armagedón en oposición a Israel, si es China, por el poder que ha alcanzado, la hegemonía y el desarrollo, China tiene más de 200 millones de soldados. Solo China tiene más de 200 millones de soldados preparados y listos para enfrentar una guerra. Y tienen tecnología y tienen armas de alto desarrollo. Y si quiere puede escuchar y ver las noticias de que en estos días China se está provocando una guerra contra Estados Unidos. Se está mencionando en noticias que China está queriendo pretender una guerra contra Estados Unidos. Y son países muy poderosos. Y sabemos que Estados Unidos está ligado a la mano de Israel. Y China con los del Oriente. Sería un desastre mundial. Pero no nos preocupa esto, solo son rumores de guerra. Pero que estos rumores ya son muy fuertes. Ya se está anunciando que el palpitar está cerca de la gran guerra de Armagedón en Israel. En Israel. Porque solo China tiene ya más de 200 millones de soldados. La Biblia menciona un número en el capítulo 9, versículo 16, y el número del ejército de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de la boca, pues el poder de los caballos estaba en la boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Tres cosas menciona. Menciona fuego, menciona humo y azufre. Lo que se ve salir es fuego. De las salidas, de las bombas, de los misiles, lo que está ahí es fuego, es químico. Lo más terrible es que detrás de nuestros ojos, en las profundidades, están escondidas las armas de destrucción masiva. Está la bomba atómica construida a base de uranio. Están las bombas atómicas construidas a base de hidrógeno. ¡Qué terrible! Armas que son capaces de destruir países, continentes. ¿Por qué el hombre quiere destruir su propia tierra? Porque han perdido el amor, la prudencia y el temor a Dios. Han desconocido a Dios e ignoran la palabra. Por eso Dios les ha confundido sus pensamientos, porque le han dado la espalda al Dios verdadero. Dios dijo estas cosas. El Dios que predicamos es sabio, es perfecto. Él ha declarado estas verdades. Lastimosamente el hombre los ha ignorado. Pero los que conocemos a Dios y conocemos su palabra, sabemos distinguir los eventos, sabemos identificar los tiempos, y nos damos cuenta que estos eventos nos llevan al cumplimiento de un tiempo profético. La guerra de Armagedón pronto va a estallar. Los miles de misiles ya están listos. Los miles de aviones levantándose para pronto ir en combate a destruir a los otros países enemigos
cantidad de barcos armados con cantidad de bombas, submarinos cargados de bombas para lanzar contra sus enemigos, enemigos contra enemigos, y toda la tierra va a ser despedazada. Toda la tierra va a ser trillada. Y habrá cosa que es un terror y terrible pánico, es verse en medio de una guerra. Con solo pensarlo, da mucho pesar. Preparémonos, preparémonos. Dios nos está hablando en este tiempo. Dios nos está llamando que nos preparemos. ¿Por qué razón? Porque está llegando el tiempo. Dice, sigue diciendo en Apocalipsis 16, en el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, el que va a gobernar la tierra, de la boca del falso profeta, el líder religioso mundial. Estos están organizando a la humanidad para confundirla y tenerla apartada de Dios. 3 espíritus inmundos a manera de rana son los que se consideran dueños de la tierra en esa época. El mismo dragón, Satanás, la gran bestia, el que gobernará al mundo, y el falso profeta, el líder mundial de la religión, que va a organizar a todas las religiones en una sola religión, para tener a la gente apartados de Cristo y se queden en el día del arrebatamiento de la iglesia, y tendrán que sufrir este juicio terrible, porque una de las direcciones que trae este juicio de Dios es la destrucción de Armagedón y de la guerra que viene a destruir al planeta Tierra. Y dice, verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la batalla de Armagedón. Este es el consejo del Señor. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese será el epicentro de la guerra mundial. Todos los países en oposición y en guerra. Qué lástima será ese día en que mortandad, millares, millones de personas morir. Y esto ya se calcula y se sabe de que esta guerra es fatal, esta guerra es mortal, porque las bombas de hoy no es como antes producían las guerras. Todavía en la Primera y Segunda Guerra Mundial no se había alcanzado el mayor desarrollo como las que hoy en día tenemos. Cada país anda aproximadamente de 6.000 a 7.000 misiles, cada país del primer mundo. Me refiero a Rusia, a China, a Estados Unidos, aún Israel, Irán, Corea del Norte. Están armados, están listos y están deseosos de cómo destruir al enemigo. No sabe que cada uno se destruirán, lastimosamente, porque Dios ya no va a estar para proteger. Dios viene a proteger a Israel. Dios va a defender a Israel. Dios va a librar a Israel de la guerra mundial. Lo dice Apocalipsis 12, versículo 6 y versículo 14. Dios viene a proteger a Israel de una forma milagrosa. ¿Por qué razón? Porque aún la guerra va a ser en su mismo territorio. En su mismo territorio. Sabemos que el tiempo está llegando y esta guerra nos está anunciando. Las provocaciones de guerra nos anuncian que pronto viene ya Jesucristo a levantar a la iglesia para librar a la iglesia de este dolor de la guerra de Armagedón, de esta tristeza, de esta angustia, de esta terrible aflicción que viene sobre la tierra. Será terrible. Los mismos efectos de los químicos que producirán las bombas, los fuegos y todo este humo, va a ser un fuego sobre toda la tierra. Cuando la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán en estruendo, es porque siempre los misiles y las bombas son lanzadas a través del aire y lleguen a caer a los países en el cual llevan un destino. Pura tecnología, todo estará en ejecución, la tecnología a través de los satélites, y cómo controlar va a ser de una forma tecnológica.
necesitamos prepararnos. Estamos llegando al tiempo final. Estamos próximo al Armagedón, próximo al día de la gran guerra mundial, la guerra de destrucción masiva. Jesús nos está alertando, preparémonos, tiempo tenemos, oportunidad para preparar nuestra vida espiritual y volar con Cristo al cielo. Cristo ama su vida, Cristo aprecia su vida y Él quiere salvar su alma. Oramos. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, hágalo allí donde se encuentra, en cualquier parte del mundo, sea aquí cerca donde habitamos o en cualquier parte. Para Dios no hay distancia y Dios es omnipresente, está allí en su propio lado, en su casa donde usted habita. Que Dios lo bendiga. Padre, mi Dios, Señor Jesucristo, bendiga la vida de nuestros amigos y hermanos en diferentes lugares. Glorifíquese en ellos. De fortaleza, de sabiduría, de gracia, de conocimiento a tu pueblo, Padre. Alerta el espíritu de tu pueblo y prepara sus corazones, Señor, a ser entendidos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Les saludamos a todos desde la ciudad de Santa Bárbara, Honduras, para el mundo. Les saludamos desde la ciudad de Huacoco, este siervo del Señor, evangelista y pastor Germán Reyes. Les saludo con amor de Cristo y en el amor de nuestro Dios. La paz del Señor con ustedes.